Libro cuarto. El Buckpipe. 1. Primeros resplandores de una aurora, o de un incendio. Gilliatt no había hablado nunca de Déruchette. La conocía por haberla visto de lejos, como se conoce la estrella de la mañana. En la época que Déruchette había encontrado a Gilliatt en el camino de Saint-Pierre-Port-Valle, y le había sorprendido escribiendo su nombre en la nieve, ella tenía 16 años. Precisamente la víspera le había dicho Meslet Jerry: no hagas más travesuras. Eres ya mujer. El nombre Gilliatt, escrito por Déruchette, se había sumergido en una profundidad desconocida. ¿Qué eran las mujeres para Gilliatt? Él mismo no habría podido decirlo. Cuando encontraba cualquiera de ellas, le daba miedo, y él lo tenía. No hablaba a una mujer sino en el último apuro. No había sido jamás el galán de campesina alguna. Cuando iba solo por un camino y veía venir hacia él a una mujer, saltaba a la tapia de un huerto o se escondía en la maleza y se marchaba. Huía hasta de las viejas. No había visto en la vida más que una parisiense de paso, que era un extraño acontecimiento para Guernesey en aquella época lejana. Y Gilliatt había oído a aquella parisiense referir en los siguientes términos sus desventuras: estoy de muy mal humor. Acabo de recibir algunas gotas de lluvia en el sombrero, que es de color de albaricoque, y este es un color delicado que el agua lo mancha. Más adelante, habiendo hallado entre las hojas de un libro un antiguo grabado de modas que representaba una dama del malecón de Antin, lujosamente puesta, lo pegó a la pared de su huerto para recordar la aparición. En las tardes de verano, se escondía detrás de las rocas del Anconomet Paradis para ver a las hijas del país cómo se bañaban en camisa en el mar. Un día, al trasluz de un seto vivo, había visto cómo la hechicera de Torteval se ataba la liga. Probablemente era virgen. En aquella mañana de Navidad, en Guernesey y demás islas del archipiélago de la Mancha, el día de Navidad, entre los protestantes se celebra el 1 de año en que encontró a Déruchette y ésta escribió su nombre riendo. Volvió a entrar en su casa sin saber por qué había salido. Al llegar la noche, no durmió. Pensó en 1000 cosas. En que haría bien en cultivar reponches negros en su jardín. Que la exposición era buena. Que no había visto pasar el buque de Serk. ¿Le habría sobrevenido algún accidente? Que había visto siempre vivas en flor, cosa rara para la estación. Nunca había sabido de una manera precisa qué lazo de parentesco le unía con la anciana mujer que había muerto, y pensó en ella con un acrecentamiento de ternura. Pensó en el ajuar de una mujer que había en la maleta de cuero. Pensó que el reverendo Jacques Minero de sería probablemente nombrado un día con acento agudo otro deán de Saint-Pierre-Port, auxiliar del obispo, y que el rectorado de Saint-Sampson quedaría vacante. Pensó que un día después de Navidad la luna se talla en su 27º día, y que por consiguiente la marea alta es a las 3:25, la media retirada a las 7:15, la marea baja a las 9:33, y la media subida a las 12:39. Recordó con todas sus más minuciosas circunstancias el traje del Highlander que le vendió el Buckpipe, su sombrero adornado con un cardo, su claymore, su vestido ceñido con faldones cortos y cuadrados, el Stiltor Filaberg, adornado con el bolso Sporrand y con el Smusin Mul, caja de cuerno, su alfiler hecho de una piedra escocesa, sus 2 cintos, las Asbuise y el Belt, su espada, el Swan, su machete, el Dirk, y el Skenedu, cuchillo negro con mango también negro, armado de 2 Cairgoruns, y las rodillas desnudas de aquel soldado, sus medias, sus pulseras y sus zapatos con hebillas. Con traje tal se convirtió en espectro, que le persiguió, le dio calentura y le amodorró. Se despertó ya muy entrado el día, y su primer pensamiento fue Déruchette. Al día siguiente durmió, pero durante toda la noche vio al soldado escocés. En medio de su sueño se dijo que los Chepplats después de Navidad se celebrarían el 21 de enero. Soñó también con el viejo rector Jacques Minero de. Al despertar pensó en Déruchette, y concibió contra ella una cólera violenta. Sintió no ser ya pequeño, porque hubiera querido ir a romper a pedradas los cristales de su casa. Después reflexionó que si fuese pequeño, tendría aún a su madre, y se puso a llorar. Formó el proyecto de ir a Chousey o a los Minquiers para pasar allí 3 meses. Sin embargo, no partió. No volvió a poner los pies en el camino de Saint-Pierre-Port-Valle. Se figuraba que su nombre, Gilliatt, había quedado grabado en el suelo, y que todos los transeúntes tenían por precisión que mirarle.
2. Entrada, un paso tras otro, en lo desconocido. En cambio, iba todos los días a los Bravees. No lo haría expresamente, pero iba por aquel lado. Sucedía que su camino le obligaba siempre a pasar por el sendero que seguía a lo largo de la tapia del jardín de Déruchette. Una mañana, como él se hallase en dicho sendero, una mujer del mercado que volvía de los Bravees, dijo a otra: Miss Ledgerry tiene afición a los siacales. Destinó una porción de su huerto del Bu de la calle al cultivo de siacale. El siacale es una col que tiene el sabor del espárrago. La tapia del jardín de los Bravees era muy baja. De un salto se podía pasar al otro lado. La idea de saltarlo le hubiera parecido espantosa. Pero no le estaba prohibido oír al pasar, como oía todo el mundo, las voces de las personas que hablaban en las habitaciones o en el jardín. No escuchaba, pero oía. Una vez oyó disputar a las dos criadas, Dulce y Gracia. Era un ruido de la casa, y sin otra razón le quedó en el oído como una música. Otra vez distinguió una voz que no era como las otras y que le pareció deber ser la de Déruchette. Huyó como si le persiguieran. Las palabras que esta vez había pronunciado permanecieron eternamente grabadas en su pensamiento. Él mismo se las repetía a cada instante. ¿Os gusta mi retamal? Se envalentonó gradualmente. Se atrevió a detenerse. Llegó un día en que Déruchette, a la cual no podía ver desde fuera aunque estuviese abierta la ventana de su cuarto, estaba sentada al piano, y cantaba. Cantaba su canción Bonnie Dundee. Él palideció, pero tuvo la suficiente firmeza para escuchar. Llegó la primavera. Un día Gilliatt percibió una visión. El cielo se abrió. Gilliatt vio a Déruchette que regaba unas lechugas. Bien pronto hizo algo más que detenerse. Observó sus costumbres, investigó las horas de su aparición, y la guardó. Ponía el mayor cuidado en no ser visto. Poco a poco, al mismo tiempo que los espesillos se llenaban de mariposas y de rosas, inmóvil y mudo horas enteras, oculto detrás de la tapia, sin ser visto de nadie, conteniendo su aliento, se acostumbró a ver a Déruchette ir y venir por el jardín. El hombre se acostumbra al veneno. Desde su escondrijo oía con frecuencia a Déruchette conversar con Miss Ledgerry debajo de un pabellón de hojaranzos en que había un banco. Las palabras llegaban a él distintamente. Cuánto camino había andado. Había llegado ya al extremo de atisbar y escuchar. ¡Ay! El corazón humano es un espía. Observando las flores que veía Déruchette coger y oler, había adivinado sus gustos en materia de perfumes. El albol era el olor que prefería, después el clavel, después la madreselva, después el jazmín. La rosa no ocupaba más que el quinto lugar en el orden de sus preferencias. Contemplaba los lirios, pero no los olía. Después de la elección de perfumes, Gilliatt hizo su composición de lugar en su pensamiento. A cada olor hacía corresponder una perfección. La sola idea de dirigir la palabra a Déruchette le hacía erizársele los cabellos. Una pobre vieja, cuya industria ambulante la colocaba de cuando en cuando en la senda que corría a lo largo del cercado de los Bravees, llegó a notar confusamente la asiduidad de Gilliatt junto a aquella tapia y su devoción a aquel lugar desierto. Refirió la presencia del joven en aquel sitio a la posibilidad de una mujer detrás de la tapia. ¿Percibió vagamente el hilo invisible? En su estado de mendicante decrepitud, había permanecido bastante joven para recordar algo de sus bellos años, y sabía aún, en su invierno y en su noche, lo que es el alba. Lo ignoramos, pero parece que una vez, pasando cerca de Gilliatt, desempeñando sus funciones, le dirigió toda la cantidad de sonrisa de que era aún capaz, y refunfuñó entre encías, porque ya no tenía dientes, la cosa marcha. Gilliatt oyó la frase, que le impresionó, y murmuró con un punto de interrogación interior. La cosa marcha. ¿Qué querrá decir la vieja? Repitió maquinalmente la palabra durante todo el día, pero sin comprenderla. Una noche que se hallaba en su ventana del Bu de la calle, 5 o 6 muchachas de Lancres empezaron a bañarse por puro placer en el ancón de Humet. Jugaban en el agua, muy inocentemente, a 100 pasos de distancia. Él cerró la ventana con violencia. Se apercibió que una mujer desnuda le causaba horror. 3. La canción Bonnie Dundee encuentra un eco en la colina. Detrás de la cerca del jardín de los Bravees, en un ángulo de pared cubierto de acebo y de hiedra, erizado de ortigas, con una malva salvaje arborescente y un gran gordo lobo blanco que brotaba en el granito, allí,
En aquel rincón, pasó él todo el verano. Allí estaba, indeciblemente pensativo. Los lagartos, acostumbrados a él, se calentaban al sol encima de las mismas piedras. El verano fue espléndido y apacible. Gilliatt tenía encima de su cabeza la circulación de las nubes. Estaba sentado en la hierba. Todo estaba poblado de cantos de pájaros. Se cogía la frente con las dos manos y se preguntaba: ¿por qué habrá escrito mi nombre en la nieve? El viento del mar arrojaba a lo lejos fuertes bocanadas. Por intervalos, en la cantera lejana de la Banduc, la trompa de los mineros rugía bruscamente, advirtiendo a los pasajeros que se separasen, porque iba a reventar una mina. No se veía el puerto de Saint Sampson, pero se veían los topes de los mástiles por encima de los árboles. Las paviotas volaban dispersas. Gilliatt había oído decir a su madre que las mujeres podían enamorarse de los hombres, y que esto sucedía algunas veces. Y él se respondía: helo aquí. Ya lo comprendo, Déruchette está enamorada de mí. Se sentía profundamente triste, y se decía: pero ella también piensa en mí. Es muy justo. Se acordaba de que Déruchette era rica y de que él era pobre. Opinaba que el buque de vapor era una invención execrable. No podía jamás recordar a cuántos estaba del mes. Miraba vagamente los grandes abejorros negros de grupas amarillas y alas cortas que se hundían zumbando en los agujeros de las tapias. Una noche Déruchette entró en su cuarto para acostarse. Se acercó a su ventana para cerrarla. La noche estaba oscura. De repente Déruchette se puso a escuchar atentamente. En la profundidad de la sombra había una música. Alguno que se hallaba probablemente en la pendiente de la colina, o al pie de las torres del castillo del valle, o tal vez más lejos aún, tocaba un instrumento. Déruchette reconoció su melodía favorita Bonnie Dundee, reproducida por el Buck-Pipe. No pudo comprender el misterio. Desde entonces la música se repitió de cuando en cuando a la misma hora, particularmente en las noches muy negras. A Déruchette no le gustaba aquello. 4. Pour l'oncle et le tuteur, bon sont taciturnes. Les serenades sont des tapajes nocturnes. Para el tío y el tutor. Infelices taciturnos. Las serenatas de amor, son zipizapes nocturnos. Versos de una comedia inédita. Transcurrieron 4 años. Déruchette frisaba en los 21, y no estaba aún casada. No sé quién ha escrito no sé dónde: una idea fija es una barrena. Cada año penetra una vuelta más. Si se la quiere quitar al primer año, nos arrancará los cabellos. Al segundo nos destrozará el tegumento. Al tercero nos romperá el hueso. Al cuarto nos extirpará el cerebro. Gilliatt se hallaba en el 4.º año de su idea fija. No había aún dirigido una palabra a Déruchette. Soñaba y pensaba siempre en la encantadora joven, y nada más. Sucedió que una vez, hallándose por casualidad en Saint Sampson, había visto a Déruchette hablando con Meslet Jerry delante de la puerta de los Braves, que se abría en el malecón del puerto. Se había aventurado a aproximarse mucho. Quería estar seguro de que en el momento de pasar, ella se había sonreído, en lo que nada había que pareciese imposible. Déruchette seguía oyendo de cuando en cuando el Buck-Pipe. Meslet Jerry lo oía también. Había al fin y al cabo notado aquel encarnizamiento de música debajo de las ventanas de Déruchette. Música tierna, circunstancia agravante. Un amante nocturno no era de su gusto. Quería casar a Déruchette cuando le llegase el día, cuando ella quisiera y él quisiera, pura y simplemente, sin aventuras y sin música. Impacientado, se había puesto al acecho y quería haber vislumbrado a Gilliatt. Se pasó las uñas por las patillas, señal de cólera, y dijo refunfuñando: ¿por qué está tocando el reclamo ese animal? Ama a Déruchette, es claro. Pierdes miserablemente el tiempo. El que ame a Déruchette tiene que dirigirse a mí, y sin tocar la flauta. Sobrevino un acontecimiento de trascendencia, previsto desde mucho tiempo. Se anunció que el reverendo Jacques Minero había sido nombrado subrogado del obispo de Winchester, deán de la isla y rector de Saint-Pierre-Port, y que saldría de Saint Sampson para Saint-Pierre inmediatamente después de tomar posesión su sucesor. El nuevo rector no podía tardar mucho en llegar. Era un gentleman de origen normando, que se llamaba Joe Ebenezer Cowdray, en inglés Cowdray. Se daban respecto del futuro rector pormenores que la benevolencia y la malevolencia comentaban en sentido inverso.
Decíase que era joven y pobre, pero su juventud estaba compensada por mucha doctrina, y su pobreza por mucha esperanza. En el lenguaje especial creado por la herencia y la riqueza, la muerte se llama esperanza. Era el sobrino y el heredero del anciano y opulento Deán de Saint-Asaph. Muerto el Deán, él sería rico. Ebenezer Caudray tenía parientes distinguidos. Tenía casi derecho a la calidad de honorable. En cuanto a su doctrina, se la juzgaba de diversas maneras. Era anglicano. Pero, según la expresión del obispo Tillotson, era muy libertino, es decir, muy severo. Repudiaba el farisaísmo, y hacía mejores migas con el presbiterio que con el episcopado. Acariciaba el sueño de la primitiva iglesia, en que Adán tenía el derecho de escoger a Eva, y en que Frumentanus, obispo de Hierápolis, se apoderaba de una joven para hacer de ella su esposa diciendo a los padres: ella lo quiere y yo lo quiero, vos no sois ya su padre y vos no sois ya su madre, yo soy el ángel de Hierápolis, y ella es mi esposa. El Padre es Dios. A creer lo que se decía, Ebenezer Caudray subordinaba el texto, honrarás padre y madre, al texto, según, el superior, la mujer es la carne del hombre. La mujer abandonará a su padre y a su madre por seguir a su marido. Por lo demás, esta tendencia a circunscribir la autoridad paterna, y a favorecer religiosamente todos los modos de formación del vínculo conyugal, es propia de todo el protestantismo, particularmente en Inglaterra y más aún en América. 5. El triunfo legítimo es siempre aborrecido. He aquí cuál era en aquel momento el balance de Meslet Jerry. La Duranda había dado de sí todo lo que había prometido. Meslet Jerry había pagado sus deudas, reparado sus brechas, satisfecho los créditos de Bresna, y hecho frente a los vencimientos de los plazos de Saint-Malo. Había desembarazado su casa de los bravés de las hipotecas que la gravaban, y había redimido todos los censos y pequeñas rentas locales que sobre ella se percibían. Era dueño de un gran capital productivo, la Duranda, cuyo producto neto ascendía ya a 1000 libras esterlinas e iba en aumento. Propiamente hablando, la Duranda era toda su fortuna. Era también la fortuna del país. Siendo el transporte de bueyes uno de los mayores beneficios del buque, para mejorar la estiba y facilitar la entrada y salida de las reses, hubo que suprimir las 2 perchas y los 2 botes, lo que era tal vez una imprudencia. La Durande no tenía más que una embarcación, la chalupa. Verdad es que esta era excelente. 10 años habían pasado desde el robo de Rantaine. La prosperidad de la Duranda tenía un lado débil, y era que no inspiraba confianza. Se la creía un azar. La situación de Meslet Jerry no era aceptada sino como excepción. Pasaba por haber cometido una locura feliz. Algún imitador que tuvo en Cowes, en la isla de Wight, no había alcanzado un éxito favorable. El ensayo había arruinado a sus accionistas. Let Jerry decía, la máquina estaba mal construida. Pero todo el mundo meneaba la cabeza. La generalidad está prevenida contra todas las novedades, y el menor paso que den en falso las compromete. Uno de los oráculos comerciales del archipiélago normando, el banquero Jauge, de París, consultado sobre una especulación de buques de vapor, respondió, según se dijo, volviendo la espalda, lo que me proponéis es una conversión. Conversión del dinero en humo. En cambio los buques de vela hallaban cuantas compañías en comandita querían. Los capitales se obstinaban en pro del trapo contra la caldera. En Guernesey, la Duranda era un hecho, pero el vapor no era un principio. Tal es el encarnizamiento de la negación en presencia del progreso. Se decía de Let Jerry, le ha salido bien, pero no lo haría otra vez. Lejos de inspirar aliento, su ejemplo intimidaba. Nadie se hubiera aventurado a botar al agua una segunda Duranda. 6. Fortuna fue de los náufragos encontrar la goleta. El equinoccio se anunció prematuramente en La Mancha. La Mancha es un mar estrecho que opone obstáculos al viento y le irrita. Desde febrero empiezan los vientos del oeste, y toda el agua está sacudida en todos los sentidos. La navegación se hace inquieta. Las gentes de la costa miran el palo de seña, preocupando su imaginación las embarcaciones que puedan hallarse en un conflicto. El mar parece estar en alevoso acecho. Un clarín invisible lanza no se sabe qué gritos de guerra. Ventarrones furiosos trastornan el horizonte. Sopla un viento terrible. La sombra silba y sopla. En la profundidad de las nubes, la cara negra de la tempestad hincha sus carrillos.
El viento es un peligro, la niebla otro. Desde los tiempos más remotos las nieblas han sido temidas de los navegantes. En ciertas nieblas se hallan en suspensión prismas microscópicos de hielo a que Mario te atribuye los halos, las parelias y las paraselenas. Las nieblas tempestuosas son de un orden compuesto. Diversos vapores, de peso específico desigual, se combinan en ellas con el vapor de agua, y se sobreponen en un orden que divide la bruma en zonas y hace de la niebla una verdadera formación. El yodo está debajo, el azufre encima del yodo, el bromo encima del azufre, el fósforo encima del bromo. En cierta medida, y atribuyendo a la tensión eléctrica y magnética la parte que les corresponde, explica varios fenómenos: el fuego de San Telmo, de Colón y de Magallanes, las estrellas vagas mezcladas con los buques de que habla Séneca, las dos llamas Castor y Pollux de que habla Plutarco, la legión romana en cuyas azagallas creyó César ver prenderse fuego, la pica del castillo de Druino en el Friul que el soldado que estaba de centinela hacía centellear tocándola con la punta de su lanza, y hasta tal vez esas fulguraciones de acá abajo que los antiguos llamaban los relámpagos terrestres de Saturno. En el ecuador una inmensa nube permanente parece atada alrededor del globo, es el Cloud Ring, el anillo de nubes. La misión del Cloud Ring es refrescar el trópico, así como la misión del Gauss Stream es calentar el polo. Bajo el Cloud Ring, la niebla es funesta. Aquellas latitudes son las de los caballos, Orse latitude. Al llegar a ellas los navegantes de los últimos siglos arrojaban los caballos al mar, en tiempos tempestuosos para aligerarse, en tiempos de calma para economizar la provisión de agua. Colón decía, una nube baja es la muerte. Los etruscos, que son para la meteorología lo que los caldeos para la astronomía, tenían dos pontificados, el del trueno y el de la nube. Los fulguradores observaban los relámpagos y los aquílegos observaban la niebla. El colegio de los sacerdotes augures de Tarquinias era consultado por los tirios, los fenicios, los pelasgos y todos los navegantes primitivos del antiguo mar interno. Ya entonces se entrevió la manera de engendrarse las tempestades, que está íntimamente ligada con el modo de formarse las nieblas, y constituye, propiamente hablando, el mismo fenómeno. Existen en el océano tres regiones de brumas, una ecuatorial y dos polares. Los marinos les dan un solo nombre, el puchero negro. En todas partes, y especialmente en La Mancha, las nieblas del equinoccio son peligrosas. Forman bruscamente la noche en el mar. Uno de los peligros de la niebla, aun cuando no sea muy densa, consiste en que impide reconocer la variación de fondo por la variación de color del agua, de lo que resulta un disimulo terrible de la aproximación de las rompientes y de los bajíos. El navegante se encuentra junto a un escollo sin que nada se lo advierta. Con frecuencia las nieblas no dejan al buque que navega más recurso que ponerse al pairo o echar anclas. Hay tantos naufragios de niebla como de viento. No obstante, después de una borrasca muy violenta que sucedió a uno de esos días de niebla, la goleta Correo Cashmere arribó de Inglaterra sin accidente alguno. Entró en Saint-Pierre Port al primer rayo del sol que salió del mar, en el momento mismo que el castillo Cornet tiraba su cañonazo de leva. El cielo se había despejado. La goleta Cashmere era guardada con impaciencia, porque en ella debía venir el nuevo rector de Saint Sampson. Poco después de la llegada de la goleta, circuló por la población la voz de que por la noche en el mar había atracado a ella una chalupa que contenía una tripulación náufraga. 7. Fortuna fue para el distraído que le viera un pescador. Aquella noche Gilliatt, apenas hubo caído el viento, se fue a pescar, si bien alejándose poco la panza de la costa. A las 2 de la tarde, al bajar la marea, hacía un sol hermoso, y Gilliatt, ya de regreso, pasando por delante del corne de la Vete, creyó ver en la proyección de la silla Gil Dolmour una sombra que no era la de la roca. Dejó arribar a la panza por aquel lado, y vio que un hombre estaba sentado en la silla Gil Dolmour. La marea había subido ya mucho, la roca estaba batida por el oleaje, y el regreso no era ya posible. Gilliatt hizo al hombre 1000 señas, y el hombre permaneció inmóvil. Gilliatt se acercó. El hombre estaba dormido. Era un hombre vestido de negro. Parece un cura, dijo para sí Gilliatt. Se acercó más aún, y vio un rostro de adolescente. Este rostro le era desconocido. Felizmente la roca estaba cortada a pico, había allí mucho fondo. Gilliatt atracó, y se puso de costado al muro.
El oleaje levantaba el barco lo suficiente para que Gilliatt, poniéndose de pie en la orla de la panza, pudiese alcanzar los pies del hombre. Se encaramó por encima del bordaje, y levantó las manos. Si en aquel momento hubiese caído, difícilmente hubiera reaparecido en la superficie del agua. El agua se estrellaba contra la roca, y entre esta y la panza era el aplastamiento inevitable. Tiró de un pie al hombre dormido. ¿Qué hacéis aquí? El hombre se despertó. Miro, dijo. Y restregándose los ojos, añadió. Acabo de llegar a este país. He venido por aquí paseando. He pasado la noche en el mar. La perspectiva me ha parecido bella, estaba fatigado, y me he quedado dormido. 10 minutos más de sueño, y moríais ahogado, dijo Gilliatt. Va. Saltad a mi barca. Gilliatt mantuvo con el pie atracada la barca, con una mano se agarró de la roca y tendió la otra al hombre vestido de negro, que saltó con ligereza a bordo. Era un joven de muy buena presencia. Gilliatt cogió el remo, y en 2 minutos la panza llegó al ancón del bu de la calle. El joven desconocido llevaba un sombrero redondo y una corbata blanca. Su largo redingote negro estaba abrochado hasta la corbata. Tenía el pelo rubio formando cerquillo, el semblante mujeril, los ojos puros, el continente grave. La panza había llegado a tierra. Gilliatt pasó el cable por la argolla de amarra, se volvió luego, y vio la mano muy blanca del joven, que le presentaba un soberano de oro. Gilliatt separó suavemente aquella mano. «Me habéis salvado la vida». «Tal vez», respondió Gilliatt. La amarra estaba atada. Salieron de la barca. El joven desconocido repuso. «Os debo la vida, señor». «¿Y eso qué?». Esta respuesta de Gilliatt fue también seguida de una pausa. «¿Sois de esta parroquia?», preguntó el joven desconocido. «No», respondió Gilliatt. «¿De qué parroquia sois, pues?». Gilliatt levantó la mano derecha, indicó el cielo, y dijo. «De aquella». El joven desconocido le saludó y se fue. Dio unos cuantos pasos y se detuvo, se metió la mano en el bolsillo, sacó de él un libro, y volviéndose a Gilliatt, se lo entregó. «Permitidme ofreceros este recuerdo». Gilliatt tomó el libro. Era una Biblia. Un instante después, Gilliatt, puesto de bruces en su parapeto, miraba cómo el joven desconocido corría por el ángulo de la senda que va a Saint Sampson. Bajó gradualmente la cabeza, olvidó al recién venido, no supo ya si la silla de Gildolmour existía, y todo desapareció para él en la inmersión sin fondo del delirio. Gilliatt tenía un abismo, Déruchette. Una voz que le llamaba le puso sobre sí. «Hola, Gilliatt». Reconoció la voz y levantó los ojos. «¿Qué hay de nuevo, Sieur Landoys?». Era en efecto Sieur Landoys, que pasaba por la carretera a 100 pasos del bu de la calle en su faetón, tirado por una jaquita. Se había detenido para llamar a Gilliatt, pero parecía estar azorado y tenía mucha prisa. «Hay novedades, Gilliatt». «¿Dónde?». «En los Braves». «¿Qué novedades son esas?». «Estoy demasiado lejos para contároslo todo». Gilliatt se estremeció. «¿Se casa Miss Déruchette?». «No». «¿Qué pasa pues?». «Id a los Braves, y lo sabréis». Y Sieur Landoys dio un latigazo a su jaca.